Shabbat Shalom a todos los hermanos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermano Leo. Shabbat Shalom a todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Bienvenidos. Es un gozo tenerlos en nuestra audiencia. Sí, estamos aquí directo desde el canal de la comunidad y extendemos nuestros saludos también a todos los usuarios de YouTube y de otras plataformas que nos van a escuchar posteriormente. Tenemos para este Shabbat la porción Beshalach. Ya estuvimos hablando acerca de qué es una parashá y explicando un poquito acerca de esos temas para aquellos que de pronto no conocen el término. Si no lo han escuchado, le invitamos a que escuchen la porción anterior, que es la porción Bo. Ahí hablamos detalladamente un poquito del tema. Esta porción, como ya les dije, se llama Beshalach. ¿Y qué significa, hermano Jorge? Cuando envió. Cuando envió. Y habla acerca de ya la salida de Egipto, se abre el Mar Rojo, y toda esa aventura que inicia con el pueblo durante ese encuentro con nuestro Creador, que es lo que más anhelamos en este momento de la salida. Así es. Entonces vamos a leer un trocito de la porción, como de costumbre, buena costumbre, leerla, escuchar la voz del Eterno. Entonces esa porción va desde Éxodo capítulo 13, versículo 17, ¿sí? hasta el 14, versículo 8. Bueno, escuchamos a ver qué es lo que nos tiene que decir nuestro Padre. Dice la palabra del Eterno, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea guerra, ya que y se vuelva a Egipto. Correcto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, el Mar de Cañas, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moshe los huesos de Yosef, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Adonai iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Amén. Habló Adonai a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparán junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Adonai. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho de esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su caballo y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció a Adonai el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. De Barín Adonai. Mire, Mire, se nos viene Faraón con todo. O sea, ya no habiéndole bastado todas las plagas y todos los golpes que Egipto había recibido, decide en últimas emprender una cruzada en contra del pueblo de Israel esta vez era para exterminarnos, y para traer lo que más pudiera de lo que había quedado del pueblo y volvernos otra vez a esclavizar en una terrible decisión que toma Faraón
dice que escogió carros, 600 carros escogidos, imagínense, o sea, eso era una carnicería lo que se venía. Sí. Fíjate, Leo, que lo que dicen los siervos y oficiales de Faraón, cómo hemos dejado de ir al pueblo de Israel, cómo haremos si no nos van a servir, ¿cierto? Esa fue Sí, la inquietud. Pero, ¿será que es igual o diferente a lo que en el capítulo 1 nos narra la Torá acerca de el razonamiento que hizo Faraón acerca de Israel? En el sí, capítulo 1 dice, este pueblo está creciendo demasiado, sí, ¿cierto? y se está convirtiendo en un peligro para nosotros. Sí, se está convirtiendo en una amenaza para el reino. ¿Por qué? Porque si viene otro reino y nos hace guerra, Israel se les puede unir Y nos con fritan, nuestros enemigos y nos acaba, ¿cierto? Entonces sí, son dos razonamientos diferentes. El sí, primero, temor, porque Israel se fuera a unir a un enemigo y entre ambos destruyeran al reino de Egipto, y cuando Faraón deja ir al pueblo y razonan, dice, ¿cómo hemos dejado de ir a los israelitas? Ahora, ¿quién nos va a servir? sí. Son dos ¿Cierto? racionamientos totalmente diferentes. Yo creo que para ellos debía haber sido la oportunidad perfecta para que esa amenaza se fuera. O sea, en una Claro. cuestión política, ¿no? Que se vayan mejor y que si allá se le unen, que se le unan a otro reino y acaben al otro reino, pero que nosotros nos dejen quietos. Y fíjate que es la dualidad de corazón que hemos hablado, Sí, la ¿cierto? Que dualidad. hablamos en la meditación anterior. La dualidad en el corazón del ser humano. Bueno, quisiera hablar un poquito acerca del tema de la libertad, porque de esto se trata toda la parte de este Sí, éxodo y de esa salida, esos primeros capítulos de los cuales ya hemos hablado. Habla acerca de una esclavitud, había esclavitud, esto y lo otro, ¿verdad? Pero todo para llegar a un momento de libertad, ¿cierto? Eso es sí, básicamente correcto. el resumen de Éxodo hasta esta parte. Ahora, qué bueno, hermano, que haya una libertad. Nos quitamos un problema encima, nos quitamos un mal patrón de encima. Ahora sí llegó el momento de hacer lo que yo quiera. Eso es lo que está diciendo la escritura hasta este momento. Por fin, mire, ya me tenían hasta aquí. Ahora sí yo puedo ser mi propio jefe, mi propio patrón. Ya no tengo que rendirle cuentas a nadie. Me puedo ir para donde yo quiera. Ese es el mal entendimiento que tenemos de libertad, Ah, ¿cierto? caray. Ese es el mal entendimiento. Creemos que si no hay alguien que nos esté dirigiendo, ¿cierto? Que no hay alguien que nos esté diciendo lo que debemos hacer o que nos diga cómo debemos hacerlo, es que somos libres. Entonces yo soy mi patrón, yo soy el que lo mando, nadie va a mandar sobre mí, ¿cierto? Y realmente es una posición equivocada. Como también es equivocado pensar que si el Eterno nos liberta es para dejarnos sin guía y siendo nosotros nuestros propios reyes, nuestro propio Dios, ¿cierto? Y a la deriva, porque entonces no habría diferencia entre lo que pasó en Egipto con lo que pasaría en una libertad sin control. Bueno, eso es un tema bastante bueno y bastante polémico, por cierto, porque fíjese usted una cosa, hablando un poquito acerca de la historia, ya esto no es Biblia, hablemos un poco acerca de este país, Colombia, que en 1810 se dio el grito de independencia, veníamos nosotros subyugados por los españoles, ¿verdad? Ya eso los que conocen un poquito más de historia que yo sabrán, y que veníamos con una corona que nos tenía ahí impuestos y todo era muy bravo, ¿verdad? Y que al fin, al liberarnos nosotros de España, libres, libres, ¿ya? Libres, y mire la libertad esa hasta donde nos ha llevado hoy en día. Sí, ¿cuál ha sido el fruto? ¿Cuál ha sido el fruto? ¿Cierto? Porque cuando nosotros somos libres, en donde no hay un límite, no hay un derrotero, ¿cierto? Sí, como una guía, Una guía, ¿sí? ¿cierto? Entonces, no hay un punto al cual uno llegue ni pueda llegar, ¿cierto? Sí, ¿Y cuál es el punto en que hemos llegado? En que nuestra nación está dividida, nuestra nación pudiendo haber prosperado de mejor manera, no lo ha hecho, claro. ¿cierto? Luego, esa libertad que adquirimos no ha sido de mucho provecho en la parte buena. Sí, porque yo le pongo un ejemplo, hermano. Usted cree, bueno, por usted que tiene un poco más edad que yo, un poquito más edad que yo, Sí, un poquito. un poquito,
Usted que ha leído también esa parte, ¿usted cree que en los tiempos de la corona española los robos se iban a dar de la manera tan indiscriminada como se dan hoy en día? El asesinato vil de cualquier ciudadano en cualquier parte se podía dar de esa manera terrible, ¿verdad? El saqueo y toda esta mano de crímenes que hay hoy en día que gozan de impunidad, ya, de total impunidad. Uno va a poner una querella a la fiscalía y eso es horas ahí metido, y cuando uno entrega, lo que le entregan es un papel como un recibo. Venga, y le recibo usted y le firmo aquí, y uno, no hay nadie que se apersone del caso y le diga, mire, yo al fin capturé después de, póngale usted 3, 4 años a la persona que usted le robó, la persona que usted, nadie da una razón de eso. Entonces, ¿será que en los tiempos de la corona también era igual? Pues de acuerdo a la historia, no era igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había una autoridad delegada del rey de España, ¿cierto? Que se llamaba aquí virrey, ¿Sí? ¿cierto? Y eran leyes muy estrictas, ¿cierto? En donde cualquier delito, asesinato, robo, cualquier delito que uno cometiera contra el establecimiento que había en ese momento, que era el reinado, y su legislación, las penas eran severas. Sí, creo que se sobrepasaban más de lo que normalmente era, ¿no? Sí, porque eran subyugantes, sí, ¿cierto? Pero de todos modos yo quiero resaltar es que cuando hay una autoridad que la ejerce en propiedad, ¿cierto? Y hace justicia en los momentos de quebrantar una de las leyes, eso frena cualquier intención que haya en los corazones de los ciudadanos, ¿cierto? La pena de muerte los encarcelaban en los calabozos, en los cepos, ¿cierto? Eran unos castigos muy severos, que el castigo era más para disuadir a las personas de cometer esos hechos que simplemente el castigo, ¿cierto? Correcto, comprendo. Entonces, sí vemos que es diferente. Ahora, miremos también los países del Oriente, ¿cierto? En el Oriente las leyes también son muy estrictas, hay leyes ejemplarizantes, y si uno ve la historia y ve todo el trascender de esas naciones, los crímenes que tú nos estás trayendo a colación aquí en este compartir, como el robo, como el asesinato, toda esa clase de crímenes son duramente castigados. Sí. Y no es muy común ese tipo de, claro, de conductas, correcto. Y entonces podemos concluir en esa parte que la libertad contiene o conlleva en sí misma una responsabilidad. O sea, no es libertinaje lo que nos ocurrió, o sea, no que nos soltaron como el ganado, que vaya usted para donde usted quiera, no. Es una libertad con responsabilidad. ¿Cómo lo podemos ver? Porque el Eterno nos entrega, y más adelante pues vamos a hablar de ese tema, nos entrega unas instrucciones, aunque ya nos entrega unas primeras instrucciones que ya también están consignadas en la porción, el maná, por ejemplo, coger el maná, y ya vamos a hablar de eso en ese tema. Pero sí, lo que tenemos ahí concretamente es que la libertad, o esa libertad que el Eterno nos da, conlleva en sí misma una responsabilidad, ¿sí? para tener claro ese concepto de libertad, ¿no? Sí. Libertad, tú expresas tu libertad cuando eliges bien, ¿cierto? Y elegir bien es entender que los límites que ponen las leyes son para beneficio del ser humano, ¿cierto? Ejemplo, no matarás, ¿sí? ¿Cierto? Yo cuando entiendo de el no matarás, entiendo que no puedo atentar contra tu vida, ¿cierto? Porque no tengo derecho a atentar contra tu vida, pero también entiendo que esa ley que es para todos, también me está protegiendo de que tú quieras atentar contra mi vida, ¿cierto? Y yo elijo someterme a esa ley, ¿cierto? A esa ley. Entonces, no estoy siendo subyugado, no estoy siendo esclavizado, simplemente estoy ejerciendo mi libertad para decidir qué quiero en mi vida. Sí. Y otra cosa, que para poder ejercer esa decisión,
Por eso no podíamos estar en Egipto y que en Egipto nos entregaran No a nosotros las podíamos, leyes. No sí, podíamos, no porque podíamos. un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo es lo que le mande. Y eso, ¿cómo lo podemos ver de pronto en nuestro diario vivir? Cuando nosotros somos niños, o cuando éramos niños, hace muchísimo tiempo, estábamos en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿verdad? Y recibíamos permanentemente instrucciones Sí. de nuestros padres. Mire, coge la chancleta, súbase aquí, baje allí, llegue a la nevera, coge un vaso, saque agua. Era como todo muy... ¿cierto? Tiende la cama. Tiende la cama, sí. A unos de grandes también le dicen a uno, Sí. pues vea, imagínese. Entonces, vemos que hay instrucciones de... Está siendo uno instruido. De niño siempre son como órdenes, órdenes, ¿verdad? Está uno haciendo como ahí como un robocito. Está uno enseñando al niño, nos están enseñando esa parte. ¿Ya? ¿Para qué? Para que poder tener un nivel de vida diferente al de los demás. Correcto. ¿Ya? Es con la instrucción va ligada la disciplina. Sí, señor. ¿Cierto? Cuando nosotros aprendemos a ser disciplinados, y disciplinados es eso, es poder hacer las cosas porque hay que hacerlas. Correcto, sí, ¿Cierto? señor. Porque hay que hacerlas y cuando las hago me beneficio de eso. Así ¿Cierto? es, así Entonces, al momento uno no entiende, ¿cierto? Y de pronto en el momento uno se revela. es. Sí, Pero es que, ¿por qué me tienen que imponer esto? ¿Cierto? Y está dentro de la naturaleza humana la rebeldía. Pero cuando uno comienza a someterse y a procurar entender el por qué me establecieron esta norma y logra entenderlo, entonces esa norma se convierte para uno en una bendición. amén. ¿Cierto? Mira, hay algo que me llama mucho la atención y es esa, más adelante, en esta misma porción, pero más adelante, cuando el pueblo de Israel empieza a quejarse y a murmurar y le dicen a Moisés, hombre, pero no te habíamos dicho, hombre, que era mejor que nos muriéramos allá, que nos quedáramos allá. Ya, no te dije yo, hombre, recordamos el pescado, la carne que comíamos, ¿ah? Y nos vienes a traer aquí, hombre, a A matarnos, matarnos de hambre en el desierto. hambre, no se justifica. Vemos esa actitud y le hago una pregunta, me cabe a mí una pregunta. ¿Salimos por voluntad propia o salimos obligados? Porque ahí está hablando una parte, pues no todos me imagino, que están diciendo, era mejor quedémonos aquí, hombre, ¿qué vamos a hacer para allá? Entonces salieron una parte así como a regañadientes, ¿no? Se nota eso en esa expresión del corazón del pueblo. ¿Qué piensas tú de Sí, eso? pero no salieron. O sea, ¿quién puede obligar a quién? Sí, correcto. ¿Cierto? O sea, el pueblo sale de la situación de esclavitud, en el momento nos alegramos, ¿cierto? Sí, Qué maravilla, sí, estamos porque libres, hay un cántico muy sí, bonito. estamos libres, ahora sí vamos camino a nuestra libertad, a nuestra tierra, ¿cierto? Pero los seres humanos somos como esas personas que en ese momento se quejaron, ¿cierto? Mientras todo va bien, es una alegría, es una maravilla. Se parece mucho a nosotros, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero cuando llega el momento de prueba, de dificultad, ¿cierto? Y dificultad aparente, porque ahí es donde está la diferencia. Entonces sale de nosotros lo que hay en nuestro corazón, Claro, ¿cierto? Entonces nos quejamos y le echamos la culpa al otro, correcto. ¿cierto? Sí, Moshe no cogió a cada uno con un lazo y lo sacó a la fuerza, no, sí, todos salimos, sí, salimos, aprovechando el poder que el Eterno desplegó para que pudiéramos salir. hubiéramos podido elegir no salir, Sí, sí, quedarnos, ¿cierto? Pero así somos. Cuando se presenta una dificultad, una prueba, eso va a probar lo que hay en nuestro corazón. sí. No, y hace parte también del proceso de todo, de lo que dice la escritura. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchas personas hoy en día están siendo llamadas a entender, a leer la Torah, a entender que hay algo que trasciende, algo, porque esto que el Eterno ha hecho en nuestras vidas es milagroso. Sí, O sea, todo es milagro. no es que hoy en día
Uno porque leyó Génesis nunca lo había leído, porque leyó Éxodo nunca lo había leído. Y no, es que yo nunca había leído, a mí en la iglesia eso no me ponían a leer nada de eso. Entonces yo un día así como cosa mía, abrí la Biblia, ay, me encontré esto y no, no fue así. Lo habíamos leído muchas veces, lo habíamos visto en películas, lo habían hecho en los colegios, en teatros, en tantas cosas habíamos podido ver toda esta maravilla de la que el Eterno habla a través de la Torah, pero no se nos había permitido poderlo ver sin ese velo, porque teníamos un velo que no nos dejaba ver. El Eterno por su misericordia nos quitó ese velo y nos ha permitido salir. Así como el pueblo de Israel le permitió el salir de Egipto, así nos ha permitido a nosotros salir del sistema religioso, ¿verdad? A otros no les ha permitido, están todavía ya inclusive muchos que ya saben que la Torah está vigente, siguen todavía allá, no han salido. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque el Eterno así lo ha querido, ¿cierto? Sí. Entonces, no hemos salido, y para terminar la idea, no hemos salido, perdón, lo que logramos salir, hemos salido por un milagro del Eterno, pero vamos a quedar sin heredar la tierra. Vamos a quedar ahí muertos en el desierto, como les pasó a esa generación. ¿Cuántos solamente entraron? Entraron 2. O sea, de esa generación que salió, fueron los hijos de ellos. Pero esa generación que salió con Moisés, solamente entraron 2. Y no fue Moisés. Y no fue Aarón. Eso no lo vamos a decir para que sigan escuchando las porciones. Pero solamente fueron 2. O sea que si uno hace un cálculo porcentual son 0.00 y pedazos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente eso va a seguir en el final de los tiempos. Dice la Escritura que muchos no se arrepintieron, porque todo esto que ocurrió en Egipto va a volver a ocurrir, pero no a escala Egipto, a escala mundial. Ya, y dice el Eterno, no se arrepintieron. Muchos van a llegar y le van a decir al Mesías, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre, y dicen, no los conozco. Ya, muchos vamos a salir, pero muchos se van a quedar también. Y fíjate que lo que estábamos hablando de la forma de reaccionar las personas ante las dificultades no es ajeno a hoy. Sí. Sí, en Bogotá, cuando yo estaba en la comunidad, en la congregación a la que pertenecía, llegó una persona, un muchacho, con un amor por el Eterno en su corazón grandísimo, muy, muy caluroso en su forma de ser. Y resulta que pues era nuevo, ya había recibido al Señor en su corazón, había recibido la libertad que nos da. Pero resulta que un día estábamos hablando y me dice, oye, hermano Jorge, yo le voy a ser sincero. Desde que llegué aquí, no han habido sino problemas. Problemas y problemas, y no se acaban los problemas. A mí me iba mejor cuando estaba sin esto, me iba mejor. Sí. ¿Usted qué me aconseja? Le dije, no, hermano, espérese, porque ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Son pruebas del Eterno, pero uno decide si quiere pasar la prueba, sí. Porque pasar la prueba quiere decir que nuestra fe ha ido creciendo, ¿cierto? Si pasamos la prueba, nuestra fe creció, nuestra confianza en el Eterno crece. Sí. O puedo quedarme en el lamento. ¿Cierto? Y yo le dije eso, esa es nuestra naturaleza. Si el Eterno nos bendice, gloria al Eterno. Pero cuando pasamos por una dificultad o una prueba que el Eterno manda, entonces estamos desforticados. No, lo normal es siempre renegar de la fe. Sí. No reniega uno de uno. No. Porque normalmente muchas personas que han acostumbrado en su vida antes de conocer al Eterno, el tramullo, la cosa, ¿verdad? Brincarse la cerca, ya como le llama uno por acá, siempre estar ahí en esa vendiendo cositas de dudosa procedencia. Entonces, al cambiar de vida, el Eterno hace un milagro en esa vida y esa vida decide caminar en integridad, cuesta trabajo. Sí. ¿Por qué cuesta trabajo? Porque nos habíamos acostumbrado a recibir el dinero fácil. Sí. Y pues lógico, cuesta. Y eso hablando pues en cuestiones naturales, sí, de robo y esas cosas, sí.
Pero cuando soy mentiroso, que a mí me preguntan cualquier cosa y lo primero que se me sale es una mentira, porque soy un mitómano, hablar con la verdad ya empieza a costar más trabajo. Ya, Sí, sí. si soy mujeriego y no puedo ver una mujer, verla sin desvestirla, entonces cuando ya el Eterno cambia o viene a mi vida, debo cambiar y le cuesta a la persona trabajo, ¿verdad? Le cuesta a la persona mucho de sí, porque si bien es cierto, el Eterno hace un milagro en nuestra vida, de cambiarnos, de perdonarnos, de limpiarnos, nosotros también tenemos que poner nuestra cuota, Claro. porque el milagro más grande que siempre hemos hablado es la salvación, y esa salvación contiene un borrón y cuenta nueva, o sea, es una, es una, es una manera de poder nosotros seguir adelante, o sea, de presentarnos justos delante de nuestro Rey, pero de ahí en adelante tenemos una responsabilidad, que es lo que venimos hablando, de esa libertad que nos ha dado en caminar en sus estatutos y en sus mandamientos. Entonces, imagínense cómo no vamos a pretender que es un ángel el que entra a mi cuerpo y que ya yo dejo de ser mentiroso porque hay un ángel que entró. Ya, como normalmente en algunos otros credos, que todo lo malo que yo hago le he hecho la culpa al diablo. Sí. O sea, si soy mentiroso, fue un demonio de mentira que entró. Entonces, por eso yo no fui el que mentí, fue el demonio de mentira que está en mí que me obligó a decir cosas. Sí. Y eso sin ignorar, pues, y lo digo con todo respeto, sin ignorar la influencia o las maquinaciones del enemigo, ¿ya? Que son reales, que existen, pero que a veces exageramos y no queremos asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Correcto. Fíjate que lo que tú dices está aquí en la escritura. Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos dice en Efesios, en la carta de Efesios, algo así, o sea, no es que ya cuando nos convertimos al Eterno y recibimos la salvación, ya todo cambia de por sí, ¿cierto? Porque si eso sucediera, pues, ¿cuál sería nuestra parte ahí? Imagínense. ¿Cierto? Si el Eterno nos cambiara de todo. ¿Qué pasa si el Eterno nos coge cuando estábamos en Egipto y nos lleva y nos lleva? ¿Cierto? Nos lleva y nos saca. ¿Tendríamos derecho a quejarnos? No, imagínense. Sí. ¿O sí? Sí, porque nos sacaron. Ah, correcto. O sea, estamos hablando en contra de nuestra voluntad. Bueno, sí, claro. Sí, nos sacó. Sí. Pero nosotros fuimos los que salimos. Exactamente. Él puso lo que le corresponde a él, que es la parte de el milagro, sí. Lo que uno no puede hacer, pero el pueblo tuvo que salir. Claro. Por eso hablo de la voluntad. Por eso le preguntaba que si había sido en contra de su voluntad. Ajá. Ya, porque ellos dicen, hombre, no te dije yo que era mejor quedarnos, y ahí es donde está la respuesta. Nosotros tuvimos que tener esa iniciativa de poder salir. Ya, y por eso digo, hubiéramos podido quedar. Sí. O sea, decir, hombre, usted hizo un milagro, pero ya eso es problema suyo. Nosotros nos queremos quedar aquí. Sí, mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:22. En adelante dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Correcto. ¿Cierto? Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Eso me toca hacerlo a mí. Sí, y vístanse, ¿quién se viste? Nosotros. Uno, del nuevo hombre que ha creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Por lo cual, desechando la mentira, si yo soy mentiroso, como decía el hermano Leo, si yo soy mentiroso, ahora que he recibido la salvación del Eterno, yo tengo que desechar, sacar de mí la mentira. Correcto. O sea, es un acto voluntario. Sí. ¿Cierto? Un acto voluntario. Dice, despójense de la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo tengo que hacer mi parte. ¿Cierto? Claro, claro. ¿Cómo lo vemos en eso también? El Eterno nos da la instrucción. Él da el mandamiento, nosotros lo asumimos. Correcto. Él ya dio lo que regula nuestra vida, lo que nos va a dar vida, pero yo tengo que tomarlo y ponerlo en ejecución. Correcto, correcto. Y esa es la diferencia entre aquellos que están bajo la ley y aquellos que no lo estamos. Correcto. Ya. Que estamos bajo la gracia. Que estamos bajo pero la bajo gracia. la gracia
bien entendida desde el punto de vista del poder que el Eterno nos da a nosotros para caminar en sus estatutos. Exactamente, y que lo hacemos con toda libertad. Claro que Ya, sí. si andamos en verdad, si andamos en amor, si andamos en integridad, si andamos conforme a lo que el Eterno dice, no tenemos que tener temor de la Torá. ¿Por qué habríamos de tener temor? Porque dice que contra estas cosas no hay ley. Pero si yo ando de bandido, si yo ando de sinvergüenza, si yo ando de parrandero, borracho, jugador, pues téngalo por seguro de que sí voy a verme enfrentado al juicio del Eterno. Correcto, Porque correcto. así lo dice. Entonces, amados, les mando un abrazo grande. Gracias por escucharnos. Muy contentos de compartir con ustedes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanos. Gracias por escucharnos. Es un gozo estar delante de ustedes y compartir un poquito de la palabra del Eterno, que es tan santa, tan perfecta y tan buena para nuestra salud. Sí, les invitamos a los hermanos, no se queden, les invitamos a que compartan con nosotros y prontamente vamos a tener la fiesta, que es una fiesta nacional, la fiesta de Purim. Esperamos también compartir, tener un compartir especial con ustedes. Sí, Sí, ¿usted? sí. Quería recordarles, antes de que despidamos, porque pronto nos despedimos y nos quedamos cortos en la invitación. El lunes 15 de Shevat, ¿cierto? Que es el mes hebreo de Shevat, el 11º mes, se celebra la fiesta de los árboles, el año nuevo de los árboles. Año nuevo de los árboles. Muy importante. Acordémonos que nosotros debemos ser árboles de justicia. Correcto. ¿Cierto? Entonces el lunes, este lunes que viene, el 21, pasado mañana, hoy estamos a 19, el 21 es en el calendario secular, es la celebración del Año Nuevo de los Árboles. Año Nuevo de los Árboles, entonces les invitamos, compartan con ustedes, compartir con ustedes esta celebración. No es nada de otra cosa, sino todas las celebraciones en Israel son muy espirituales y esto hace parte de ellas. Y también contribuir también con la siembra de un árbol. Eso, sembremos un árbol. Sembremos un árbol. Sembremos un árbol, porque de a uno en uno se llena de bosque. Así es, así como, y no acabamos con o no contribuimos con la deforestación del planeta. Un abrazo grande para todos. Shalom. Shabbat Shalom y Shavuot. Shavuot.